Fabián. Hola. Don Carlitos, Hola. Arrancamos, mis queridos amigos, son las 6:00, empezamos la grabación. Les voy a pedir el favor que cierren sus micrófonos y va a quedar solo abierto el de Javier Puerto, que nos va a ofrecer la oración. Javier Martínez, perdón. Javier Martínez, perdón. Buenas noches a todos, antes de nada. Bueno, es verdad que por lo que sabemos del libro de Urantia, nuestro padre nos recomienda que cuando hagamos una oración, pues la hagamos no sin grandes florituras, solamente lo que se nos haga de corazón, porque realmente las palabras y la música pues no es importante. Lo único importante es, digamos, el estado en el cual se encuentra nuestro corazón, nuestra alma, ¿no? Realmente eso es lo importante. Pero hoy, si me lo permitís, voy a hacer una pequeña excepción y voy a leer una oración. Más que una oración es una plegaria, pero honestamente me pareció tan sumamente hermosa que me gustaría compartirla con vosotros. La he compartido en las redes sociales y en alguna otra plataforma y yo creo que es un buen sitio. Voy a compartir la oración para que a la vez que la leo, pues la podáis leer. Es muy cortita. Bien, esta oración es una oración que va dirigida al Gran Espíritu y la hace, es una oración de la tribu Sioux, que está en Lakota, es de los aborígenes de Norteamérica. Me recuerda a este gran profeta que hubo hace miles de años perteneciendo a la raza de los rojos, a la raza roja. Y reza así la siguiente plegaria. Dice: oh Gran Espíritu, cuya voz oigo en el viento y cuyo respiro da vida a todo el universo. Óyeme, soy pequeño y débil, uno de tus muchos hijos. Déjame pasear en la belleza y permite que mis ojos siempre puedan contemplar el rojo y el púrpura de la puesta de sol. Haz que mis manos respeten las muchas cosas que tú has creado y agudiza mis oídos para oír tu voz. Hazme sabio para comprender todas las lecciones que tú has escondido detrás de cada hoja y de cada roca. Dame fuerza, no para ser más fuerte que mi hermano, sino para luchar contra mi peor enemigo, yo mismo. Y hazme siempre listo para ir ante ti con las manos limpias y la mirada recta, para que cuando la luz se desvanezca, como se desvanece la puesta del sol, mi espíritu pueda llegar a ti sin ninguna vergüenza. Solamente es eso. Me pareció sumamente sublime y por eso quería compartirla con todos vosotros. Dejo de compartir. Mil gracias, Javier. Muy bonita la oración y qué bueno que quedó registrada en la grabación. Entonces le vamos a pasar el micrófono a Paulita. Gracias, Jaime. Voy a compartir. Me dicen, por favor, cuando aparezca. Listo. Gracias. Bueno, pues ahora estamos en el documento 5, que es la relación de Dios con el individuo. Y con este documento terminamos la secuencia de el Padre Universal. Y dice: si la mente finita del hombre es incapaz de comprender cómo un Dios tan grande y majestuoso como el Padre Universal puede descender de su morada eterna en perfección infinita para fraternizar con cada criatura humana, entonces tal intelecto finito debe hallar la certidumbre de la comunión divina en la verdad del hecho de que un fragmento real de Dios viviente reside en el intelecto de cada mortal urantiano de mente normal y moralmente consciente. Los ajustadores de pensamiento residentes son parte de la deidad eterna del Padre Paradisiaco. El hombre no necesita ir más allá de su propia experiencia interior de contemplación del alma
de esta presencia de realidad espiritual para encontrar a Dios e intentar la comunión con Él. Dios ha distribuido la infinidad de su naturaleza eterna por todas las realidades existenciales de sus 6 coordinados absolutos, pero Él puede en cualquier momento establecer un contacto personal directo con cualquier parte o fase o género de creación mediante la agencia de sus fragmentos prepersonales. Y el Dios eterno también se ha reservado la prerrogativa de otorgar personalidad a los creadores divinos y a las criaturas vivientes del universo de los universos, mientras se reserva también la prerrogativa de mantener contacto directo y paternal con todos estos seres personales a través del circuito de la personalidad. Esta introducción al tema es muy pequeña y a mí me deja una reflexión que es lo que escribí aquí para compartir con ustedes. Es una reflexión en relación de la forma en que Dios y el individuo se comunican o nos comunicamos. Es una relación de ida y vuelta. Es lo que se trata de buscar y es lo que nos dice, ¿no? Porque cuando el ser humano llegue a comprender la maravilla de que una fracción de Dios se encuentra alojada en su intelecto y propia experiencia interior de su alma. Y digo brotar porque el alma está ahí, estacionada, ahí nace y nosotros la tenemos que hacer brotar, la tenemos que ayudar a que crezca. Entonces aparecerá la manifestación de una realidad espiritual. Esa realidad espiritual es la forma paulatina en que nos vamos a ir espiritualizando cada uno de nosotros, ¿no? Razón por la cual ya no hay necesidad de ir más allá de la propia experiencia interior para encontrar a Dios y entrar en comunión con Él. Esto es lo que tenemos que practicar. Ahí tenemos a nuestro ajustador de pensamiento y tenemos que buscar estar más cerca de Él. Y ese es un trabajo personal que cada uno de nosotros tenemos que hacer para entrar en esa comunión. O sea, fácil no es, pero difícil, pero imposible tampoco. Lo que necesitamos es constancia para lograr esa experiencia, para crecer nuestra alma y para que esa espiritualización y esa comunión con el Padre la tenemos en la mano. Somos nosotros quienes decidimos hasta dónde la queremos llevar. Otra parte que también está interesante es esta que dice que Dios ha distribuido la infinidad de su naturaleza eterna por todas las realidades existenciales de sus coordinados absolutos. Aquí nos dice de 6. En el prólogo vimos que eran 7. ¿Por qué? Pues porque la primera fuente y centro, que es Dios, está hablando de los otros 6. Y aquí empezamos a ver cómo los absolutos coordinados tienen las funciones, y aquí vemos una función. Esta función que está utilizando aquí el Padre es para lograr una relación con el individuo, de Dios con el individuo. ¿Y a través de quién? A través de ellos. Así que poco a poco, a través del libro, vamos a ir reconociendo toda esta gama de funciones que van teniendo los absolutos y nos vamos a ir acercando más a ellos. Y la última parte, ¿no? Que también se ha reservado el derecho y la posibilidad de mantener un contacto directo y paternal con todos los seres personales a través del circuito de personalidad. Y aquí nos vamos a quedar con el circuito de personalidad, nada más recordando que el Padre es el que nos otorga la personalidad, ¿no? Y poco a poco también vamos a entrar a irla conociendo más. Esto es ya para que la empiecen a oír. La hemos estado empezando a ver, pero poquito a poco vamos a adentrarnos en él.
Es tan pequeñito que si alguien tiene alguna duda o algún comentario, alguna ampliación o un algo, con mucho gusto. Y si no, pues ya le damos el micrófono. ¿A quién sigue? A mí. Creo que Jaime. Primero, el acercamiento a Dios. La incapacidad de la criatura finita de llegar al Padre infinito está implícita no en el retraimiento del Padre, sino en la finitud y limitaciones materiales de los seres creados. La magnitud de la diferencia espiritual entre la más alta personalidad de existencia universal y los grupos más bajos de inteligencias creadas es inconcebible. Si fuera posible transportar instantáneamente las inteligencias más bajas ante la presencia del Padre mismo, no sabrían reconocer que están allí. Serían tan insensibles a la presencia del Padre Universal como lo son donde se encuentran ahora. El hombre mortal ha de recorrer un camino muy largo, muy largo, antes de que pueda, de manera coherente y dentro de los dominios de lo posible, solicitar salvoconducto a la presencia paradisíaca del Padre Universal. Espiritualmente, el hombre debe pasar por muchas traslaciones antes de que pueda alcanzar un plano que le permita la visión espiritual que lo capacitará para ver por lo menos a uno de los 7 espíritus rectores. Nuestro Padre no está oculto, ni se encuentra arbitrariamente en reclusión. Él ha movilizado los recursos de la sabiduría divina en un esfuerzo sin fin para revelarse a los hijos de sus dominios universales. Hay una infinita grandeza y una generosidad inefable relacionadas con la majestad de su amor que lo lleva a anhelar la asociación con todos los seres creados que puedan comprenderlo, amarlo o acercarse a él, y son, por consiguiente, las limitaciones inherentes a ti, inseparables de tu personalidad finita y de tu existencia material, las que determinan el tiempo y el lugar y las circunstancias en que puedes alcanzar la meta del viaje de ascensión mortal y gozar de la presencia del Padre en el centro de todas las cosas. Aunque el acercamiento a la presencia del Padre en el paraíso debe esperar a que alcancéis los más altos niveles finitos de progresión espiritual, debéis regocijaros en el reconocimiento de la posibilidad siempre presente en una comunión inmediata con el Espíritu otorgado por el Padre y tan íntimamente asociado con vuestra alma y con vuestro ser espiritualizante. Los mortales de los dominios del tiempo y el espacio pueden diferir grandemente en capacidades innatas y en dotes intelectuales. Pueden contar con ambientes excepcionalmente favorables al avance social y al progreso moral, o bien pueden sufrir de la carencia de casi toda ayuda humana a la cultura y a los supuestos avances de las artes de la civilización. Pero las posibilidades del progreso espiritual en la carrera de la ascensión son iguales para todos. Es posible alcanzar niveles crecientes de discernimiento espiritual y de significados cósmicos independientemente de todas las diferencias sociomorales de los ambientes materiales diversificados en los mundos evolutivos. Por mucho que los mortales de Urantia puedan diferir en sus oportunidades y dotes intelectuales, sociales, económicas e incluso morales, no olvidéis que su dote espiritual es uniforme y única. Todos ellos disfrutan de la misma presencia divina de la dádiva del Padre, y todos cuentan con el idéntico privilegio de poder procurar una íntima comunión personal con el Espíritu residente de origen divino, a la vez que todos pueden igualmente elegir aceptar la uniforme dirección espiritual de estos monitores misteriosos. Si el hombre mortal está sincera y espiritualmente motivado y consagrado, sin reservas, a hacer la voluntad del Padre, entonces, puesto que está tan certera y efectivamente dotado por el ajustador divino que mora en él, no puede dejar de materializarse en la experiencia de ese individuo la conciencia sublime de conocer a Dios y la excelsa certidumbre de sobrevivir para el propósito de encontrar a Dios mediante la experiencia progresiva de hacerse cada vez más semejante a Él. El hombre está espiritualmente habitado por un ajustador de pensamiento sobreviviente. Si la mente de un hombre está sincera y espiritualmente motivada, si tal alma humana desea conocer a Dios y hacerse como Él, si honestamente desea hacer la voluntad del Padre, no hay influencia negativa alguna de carencia mortal, ni fuerza positiva de posible interferencia que pueda prevenir la ascensión certera de dicha alma divinamente motivada hasta las puertas del paraíso. El Padre desea que todas sus criaturas estén en comunión personal con Él.
Él tiene un lugar en el paraíso para recibir a todos los que por su estado de supervivencia y naturaleza espiritual hacen posible tal logro. Por lo tanto, asentad vuestra filosofía ahora y para siempre. Para cada uno de vosotros y para todos nosotros, Dios es accesible, el Padre es alcanzable, el camino está abierto, las fuerzas del amor divino y los medios y arbitrios de la administración divina se entrelazan para facilitar el avance de todas las inteligencias merecedoras de todos los universos hasta la presencia en el paraíso del Padre Universal. El hecho de llegar hasta Dios conlleva un tiempo inmenso. No hace menos real la presencia y personalidad del infinito. Vuestra ascensión es una parte del circuito de los 7 superuniversos y aunque gires alrededor por veces incontables, puedes esperar en espíritu y en estado estar siempre avanzando hacia el centro. Puedes confiar en que serás trasladado de esfera a esfera, desde los circuitos exteriores hasta el centro interior, y algún día, no dudes, te encontrarás ante la presencia divina y central y le verás, figurativamente hablando, cara a cara. Es cuestión de alcanzar los niveles espirituales reales y literales. Y a estos niveles espirituales puede llegar cualquier ser que haya recibido un monitor misterioso y que posteriormente se haya fusionado eternamente con este ajustador del pensamiento. El Padre no se oculta espiritualmente, pero muchas de sus criaturas se han ocultado en las brumas de sus propias decisiones obstinadas y por ahora se han distanciado de la comunión con su espíritu y el espíritu de su Hijo por haber elegido sus propios caminos perversos y por permitirse la arrogancia de sus mentes intolerantes y de sus naturalezas no espirituales. El hombre mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente la voluntad divina mientras conserve la facultad de elegir. La sentencia del hombre no está sellada hasta cuando haya perdido la facultad de elegir la voluntad del Padre. El corazón del Padre no se cierra jamás a las necesidades y solicitudes de sus hijos. Son sus vástagos los que cierran sus corazones para siempre al poder de atracción del Padre, cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su divina voluntad, conocerle y ser semejante a él. Del mismo modo que el eterno destino del hombre está asegurado cuando la fusión con el ajustador proclama al universo que este ascendiente ha hecho la elección definitiva e irrevocable de vivir la voluntad del Padre. El gran Dios hace contacto directo con la mente del hombre mortal y le otorga una parte de su ser infinito, eterno e incomprensible para que viva y habite dentro de él. Dios se ha embarcado en la aventura eterna con el hombre. Si cedéis a las fuerzas espirituales que moran dentro y en torno a vosotros, no podréis dejar de alcanzar el alto destino establecido por un Dios amoroso como meta universal para sus criaturas ascendentes de los mundos evolutivos del espacio. Comentarios. ¿No hay comentarios? A ver, Ernesto. Gracias. Gracias, Jaime. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Tengo una duda, bueno, un comentario duda del párrafo 6, donde dice, si el hombre mortal está sincera y espiritualmente motivado y consagrado sin reservas a hacer la voluntad del Padre. Entonces, la primera parte sería, si el hombre mortal está sincera y espiritualmente motivado, es como un estado interno, es como sí, es simplemente un estado de ánimo, ¿no? Pero cuando dice y consagrado, entonces consagrado ya resuena como actuar de determinada forma, y dice consagrado y sin reservas. Entonces mi pregunta, estimado Jaime, sería, ¿qué podríamos entender por consagrarnos sin reservas desde el libro de Urantia? A ver, mi Gracias. querido Ernesto, definitivamente la respuesta es solo una. Se llama la dedicación y el servicio. La dedicación a conocer la voluntad, porque es que es muy difícil que yo conozca la voluntad del Padre si no estudio el libro. ¿Sí? Es el primer tema. La mayoría de los estudiantes latinos, tristemente, hemos sido educados como malos lectores. La excepción son los buenos lectores, o somos los buenos lectores. Entonces, normalmente lo que pasa es que la persona coge el libro y normalmente cogen el índice y empiezan a brincar de un lado para otro, pero no hay un compromiso real de estudio, ¿sí? Y con el libro pasa una cosa que es muy importante. Solo en la medida que tú lo estudias en orden y avanzas, va creciendo dentro de ti ese deseo
de conocer más y más y más esas vivencias, ¿sí? Y por eso es que cada vez que uno termina una parte del libro, como quisiera devolverse otra vez al principio, sin embargo, la recomendación es no, continúe hasta el final y si quiere cuando acabe arranque otra vez, pero no se empiecen a saltar y no se empiecen a regresar. Sí, usted puede repasar un documento, usted puede repasar los 5 documentos que hemos visto del padre con los que terminamos al padre, la etapa inicial, digamos que nos están planteando para que conozcamos a un padre amoroso. Entonces yo te diría que ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso de estar comprometidos realmente es cuando tu decisión es profundizar en ese conocimiento, interiorizarlo y vivirlo. Idealmente yo no conozco una forma distinta de vivirlo que a través del servicio, ¿sí? Yo todos los días me pregunto, ¿qué más podría hacer uno por la revelación? ¿Sí? El Padre nos ha dado una información maravillosa. ¿Qué más puedo hacer yo con ese conocimiento? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Sí? Entonces tú encuentras que la fundación tiene unos programas, que la asociación tiene unos programas, que las asociaciones locales tienen otros programas, que unas personas quieren donar libros, pero finalmente tiene que haber algún tipo de compromiso para que esas vivencias que están en nosotros se vean en una forma viviente, material y real. Y uno pueda volcarse al servicio con ese conocimiento recibido. Si no, mi querido Ernesto, es carreta, paja, como decimos aquí. Sí, porque cuando se escucha consagrarse sin reservas, casi es como una invitación pues a una vida de santidad, ¿no? Hombre, yo te diría más de santidad, de rectitud, De rectitud. ¿sí? Porque es que Sí, es nosotros, los pobres santos están muy desprestigiados, hermano. Entonces dejemos los santos allá en los altares. Nosotros tratemos de vivir vidas rectas y de servicio. Es la invitación que yo haría. exacto. Gracias, Jaime. Con mucho gusto. Claudia. Bueno, esta es una pregunta que yo tengo desde cuando empecé a leer Urantia y la sigo teniendo. Por eso me atrevo a hacerla. De lo que leyó Paula. En el 501, digamos acá, esta parte. Dios reside en el intelecto de cada mortal urantiano de mente normal y moralmente consciente. Lo que pasa es que para mí es muy personal, porque un ser muy allegado a mi vida, su hijo, nació con parálisis cerebral y vivió 15 años. Y entonces, pues si yo lo he preguntado y lo que me han contestado es, no, él nunca tuvo ajustador del pensamiento. Y entonces, ¿de dónde salió? Entonces, ¿qué fue lo que falló para que ese ser llegara así? Es mi pregunta. A ver, Gracias. Claudia. Nosotros no podemos saber qué pasó o cuál fue la razón para que ese niño viniera con algún tipo de problema. Sin embargo, yo también tuve un sobrino Down que bendito sea Dios se murió, si no nos mata a todos. Acá. Porque murió de 20 y pico de años y estaba enloqueciendo a mi hermana y a mí, porque pues yo vivía pendiente de ellos. Pero el libro en alguna parte, ahorita no recuerdo, nos describe, por favor, los que tienen micrófonos abiertos, nos describe, dice que esos niños viven del ajustador y del espíritu de su mamá o de la persona que tengan cercanos. En este caso, la madre, cuando tiene una buena madre, ¿sí? Porque hay niños de esos que es impresionante, Claudia. Yo pude trabajar con unas monjitas, por favor, con unas monjitas que tienen aquí en Bogotá, en el sur, una institución que recogen niños casualmente con parálisis cerebral, ¿sí? Que son de los casos más patéticos que yo he visto, que son como una cosa, o sea, los ponen ahí, el niño es así, y así quedó, pues, si no lo voltean, si no le dan comidita y no, pues, se llena de escaras y se mueren, ¿sí? Porque es que hay discapacidades que son más llevaderas, pero la parálisis cerebral es muy, muy compleja. Y sin embargo, fíjate que el Señor provee los ángeles, ¿sí? Que velan por ellos. Entonces, yo no puedo explicarte el porqué de muchas cosas porque no tengo la respuesta. Pero sí sé que nuestro Padre Celestial vela por esas personitas. Porque finalmente ellos pueden no tener un ajustador, pero sí tienen una personalidad. Entonces, van a velar por ellos. Y acuérdate de algo, ellos tendrán oportunidad, ¿sí? Después de desarrollarse y de estar con sus padres y de estar en las condiciones que podría estar cualquiera, y van a tener un tratamiento especial también. Ok, gracias. Esa es la primera vez que encuentro esa respuesta. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy linda, además. Esther. Jaime, respecto a lo que acabas de decir, yo le escuché a alguien decir que la personalidad llega junto con el ajustador.
Entonces ahorita tenía entendido eso. No, no. A Y ver, ahorita que la dices que personalidad es el eje de tu identidad. La personalidad no la hace sino el Padre Celestial y es la que hace que tú seas Esther y que seas única en todos los universos de los universos. No hay dos Esteres iguales. Tú eres una característica única que te la dio el Padre Celestial. ¿Correcto? Alrededor de esa personalidad te empiezan a poner los elementos de identidad. Entonces el Hijo te pone el Espíritu Infinito te pone la mente, después el Espíritu Infinito, bueno, después te pone el Padre otra vez el ajustador de pensamiento cuando hay una mente normal, después el ajustador de pensamiento y la mente desarrollan el alma voluntaria, ¿sí? Que ya vemos cómo es. Pero fíjate que todos esos atributos, todas esas características de la identidad eterna giran alrededor de la personalidad, que es el eje de tu identidad. Es la personalidad, no es el ajustador. bueno, gracias. Es que había escuchado eso y de hecho me leyeron, no sé en estos momentos, pero sí me leyeron la parte del libro en la que afirman los reveladores que el ajustador, junto con el ajustador, llega la personalidad del ser humano. No, amor, porque la personalidad te la dotan desde el momento de tu concepción, mientras que el ajustador llega sobre los 5 años. Ahí llegó don Pablito, a ver, don Pablo. Buenas noches a todos. No, quería comentar lo siguiente. No nos dicen los reveladores cuándo llega la personalidad. Lo que sí nos dicen es cuándo se activa funcionalmente. Y en efecto es cuando llega el ajustador del pensamiento. En el momento que en nuestro planeta, en el momento que llega el ajustador del pensamiento, empiezan varias cosas. Una, el nacimiento del alma. Dos, la activación del espíritu de la verdad. Es cuando verdaderamente empieza a funcionar. Y es cuando empieza a funcionar la personalidad. Eso sí lo dicen los reveladores. ¿Cuándo llega? No nos lo dicen. Solo eso es lo que quería aportar. Gracias. Ah, ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces continuamos. Carlos. Carlitos, no te oímos. Sí, Sí se oye, pero se cortó un poquitito. Ah, ok. Notemos en este primer párrafo que nos habla de tres aspectos de la presencia de Dios. Tenemos la presencia física, la presencia mental y la presencia espiritual. Y entonces cada una de ellas es un poquito diferente. Nos dice, la presencia física del infinito, o sea, de Dios, es la realidad del universo material. En cierta forma, toda la creación. La presencia mental de la deidad, o sea, de Dios, debe determinarse por la profundidad de la experiencia intelectual del individuo, ¿verdad? Individual, y por el nivel de la personalidad evolutiva. Y la presencia espiritual de la divinidad, o sea, de Dios, necesariamente debe ser diferencial, es diferente en el universo. ¿Y qué es lo que determina esa diferencia? Pues la determina la capacidad espiritual de receptividad y el grado de consagración de la voluntad de la criatura al cumplimiento de la voluntad divina. Es decir, que la presencia física de Dios es tal vez la más fácil, la que todo el mundo puede, hasta un ateo, hasta alguien que no crea en Dios puede disfrutar de las bellezas del universo material y de la creación. Pero la presencia mental y la presencia espiritual, sí, no, nosotros tenemos que tener allí una actividad que hacer, porque depende de nosotros para poder lograr o sentir esa presencia mental y espiritual de Dios. Dios vive en cada uno de sus hijos nacidos del Espíritu. Los hijos paradisíacos, y aquí no está hablando de nosotros, de los hijos paradisíacos, siempre tienen acceso a la presencia de Dios, la mano derecha del Padre, ¿verdad? Eso significa realmente la mano derecha del Padre. Estar sentado a la derecha del Padre es tener acceso a la presencia de Dios siempre. Y todas las personalidades de sus criaturas tienen acceso al seno del Padre. Esto se refiere al circuito de la personalidad, donde quiera, cuando quiera y como quiera se le contacte. O de otro modo, presupone un contacto personal y autoconsciente y una comunión con el Padre Universal.
ya sea en la morada central, ahí en el paraíso, o en cualquier otro sitio designado, como por ejemplo en una de las 7 esferas sagradas del paraíso. Sin embargo, la presencia divina no se puede descubrir en cualquier parte en la naturaleza o incluso en las vidas de los mortales que conocen a Dios tan plena y certeramente como en vuestro intento de comunión con el monitor misterioso residente, el ajustador paradisíaco del pensamiento. Qué error soñar en un Dios remoto en los cielos, cuando el Espíritu del Padre Universal vive dentro de vuestra mente. Es debido a este fragmento de Dios, al ajustador de pensamiento que reside en ti, que puedes esperar, según progresas en armonía con la dirección espiritual del ajustador, discernir más plenamente la presencia y el poder transformador de esas otras influencias espirituales que te rodean y sobrecogen, pero que no funcionan como parte integrante de ti. Yo me puse a pensar cuáles serán esas otras influencias espirituales que nos rodean y que no funcionan como parte integrante de mí. Pues llegué a la conclusión que un ejemplo podría ser el espíritu de la verdad. Ese podría ser una de esas influencias. Y quizás haya muchas más, desde luego. El hecho de que no estés intelectualmente consciente de un contacto estrecho íntimo con el ajustador residente no refuta en lo más mínimo tan elevada experiencia. Aún hasta las personas que no conocen que tienen un ajustador de pensamiento reciben la ayuda de él. La prueba de la fraternidad con el ajustador divino consiste totalmente en la naturaleza y grado de los frutos del espíritu que rinden en la experiencia vital del creyente. Por sus frutos los conoceréis. Y esto para mí es importante, este parrafito, esta última oración, porque esa es la prueba de la fraternidad, de que tenemos esa fraternidad con el ajustador divino. No es algo especial, una cosa maravillosa, que vemos luces, escuchamos voces o cosas así raras. No, la prueba está en el grado de los frutos del espíritu. ¿Cuál espíritu? Pues el mismo ajustador de pensamiento. Este es el espíritu de Dios que vive en nosotros. Y entonces, a medida que rindamos esos frutos, pues eso implica que tenemos una actividad más certera y más cercana con el ajustador. Es en extremo difícil para la mente material y escasamente espiritualizada del hombre mortal experimentar una conciencia marcada de las actividades espirituales de entidades divinas como los ajustadores paradisíacos. A medida que el alma, creación conjunta de la mente y del ajustador, se hace cada vez más existente, más real, también evoluciona una nueva fase de la conciencia del alma, que es capaz de experimentar la presencia y de reconocer la conducción espiritual y otras actividades supermateriales de los monitores misteriosos. La entera experiencia de comunión con el ajustador implica un estado moral, una motivación mental y una experiencia espiritual. La realización de tal logro se limita principalmente, aunque no exclusivamente, a los dominios de la conciencia del alma. Pero las pruebas, Wilby nos lo dice, las pruebas se producen y abundan en la manifestación de los frutos del espíritu, en la vida de todos los que se ponen en contacto con ese espíritu interior. ¿Algún comentario? Si no, continuaríamos entonces con Javier. Gracias, comparto. La verdadera adoración. Dice, aunque las deidades del paraíso, desde el punto de vista universal, son como una, en sus relaciones espirituales con seres como los que habitan Urantia, son también 3 personas distintas y separadas. Hay una diferencia entre los dioses en lo que se refiere a las peticiones personales, la comunión y otras relaciones íntimas. En el sentido más elevado, adoramos al Padre Universal y solo a Él. Ciertamente podemos adorar y adoramos al Padre según se manifiesta en sus hijos creadores, pero es el Padre, directa o indirectamente,
a quien adoramos y rendimos culto. Las súplicas de toda clase pertenecen al dominio del Hijo Eterno y a la organización espiritual del Hijo. Las oraciones, todas las comunicaciones formales, todo excepto la adoración y el culto al Padre Universal, son asuntos que conciernen al universo local. Ordinariamente no salen fuera del ámbito de jurisdicción del Hijo Creador, pero la adoración indudablemente entra en circuito y es enviada a la persona del Creador por el circuito de la personalidad del Padre. Creemos además que tal registro del homenaje de una criatura en quien habita un ajustador se facilita por la presencia del Espíritu del Padre. Existe cantidad enorme de pruebas que confirman dichas creencias. Y yo sé que todos los tipos de fragmentos del Padre tienen facultades para registrar aceptablemente la adoración sincera de sus súbditos en la presencia del Padre Universal. Los ajustadores indudablemente utilizan también canales directos prepersonales de comunicación con Dios, a la vez que también pueden utilizar los circuitos de gravedad del Espíritu Eterno, del Hijo Eterno. La adoración es por su propio motivo. La oración incorpora un elemento de autointerés o interés en la criatura. Esa es la gran diferencia entre adoración y oración. No hay absolutamente ninguna autodemanda ni ningún otro elemento de interés personal en el culto verdadero. Simplemente adoramos a Dios por lo que entendemos que es Él. La adoración no pide nada ni espera nada en favor del que adora. No adoramos al Padre porque podamos derivar algo de tal veneración. Rendimos devoción y nos dedicamos a la adoración como reacción espontánea y natural al reconocimiento de la incomparable personalidad del Padre y a causa de su naturaleza amante y sus adorables atributos. En el momento en el que se introduce el elemento de autointerés en la adoración, en ese instante la devoción se traduce de adoración a oración. Debería ser dirigida más propiamente a la persona del Hijo Eterno o del Hijo Creador. Pero en la experiencia religiosa práctica no existe ninguna razón por la cual la oración no deba dirigirse a Dios Padre como parte de la adoración verdadera. Cuando tratáis los asuntos prácticos de vuestra vida diaria, estáis en las manos de las personalidades espirituales que provienen de la tercera fuente y centro. Estáis cooperando con las agencias del actor conjunto. Así pues, vosotros adoréis a Dios, oráis y os comunicáis con el Hijo y resolvéis los detalles de vuestra estadía terrestre en conexión con las inteligencias del Espíritu Infinito que operan en vuestro mundo y en todo vuestro universo. Antes de continuar, me gustaría clarificar un tema, por si que quede claro desde el primer momento. Cuando muchas veces no distinguimos la oración de la adoración y de las peticiones. Incluso no lo distinguimos muchas veces ni siquiera de lo que llamamos meditación. Pero aquí nos lo deja muy clarito. Es decir, hay como tres vías. Es verdad que independientemente de la vía que tú utilices, todos los mensajes, esto pasa como Internet. Tú mandas un mensaje y dependiendo del tipo de mensaje, llega a su receptor. Da igual por el camino que vaya. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros nos dirigimos al Padre, realmente al Padre no tenemos por qué pedirle nada. Si el Padre ya lo sabe todo de nosotros y todo lo que necesitásemos ya nos lo había proporcionado. Es decir, el Padre lo único que necesitamos es darle las gracias por la vida, por la existencia, por los hijos, por habernos creado y por habernos creado hijos de Él. Y solamente con darle las gracias basta y disfrutar dándole las gracias. Nada más. Gracias por el día que me das, porque estoy sano hoy, porque no me duele el estómago. Gracias por tantas cosas. Pero cuando realmente ya tenemos una petición interesada, pero de carácter espiritual, es decir, cuando yo, por ejemplo, me necesito pues, que me ilumine sobre un problema que tengo con mis hijos, con mi mujer, o un problema con un compañero, y le pido ¿a quién le pido? A Miguel de Nevadón, a Jesús de Nazaret, a Cristo Miguel. Le digo, ilumíname, ayúdame, ¿cómo soluciono este problema?
¿Cuál es la mejor alternativa? ¿Qué debería hacer? ¿Qué no debería hacer? ¿Qué te parece si hago esto o de otra cosa? Entonces, todas las peticiones de ese tipo nos las hacemos a nuestro Padre Creador, pero no a nuestro Padre Celestial, sino a Miguel de Nevadón, a nuestro Cristo Miguel. Y luego, yo particularmente, cuando tengo algunos problemas de tipo material, que tengo un cierto interés, me dirijo ¿a quién? A la ministra divina, a nuestra Madre Celestial, y entonces le pido cosas de tipo más tangible, más material. Digo, ayúdame en este tema, tengo estas oposiciones, echen una manita, a ver si puede ayudarme. Que realmente el esfuerzo depende de ti, porque la oración realmente quien ayuda es realmente a quien la hace, más que el hecho de que realmente cambien el destino. Pero es verdad que las huestes seráficas corresponden a la gestión de nuestra Madre Celestial, y muchas cosas en la vida pues se mueven por la influencia de ellos. Entonces yo recomiendo que utilicemos esos 3 canales. Adoración a nuestro Padre Celestial. Cuando necesitamos iluminación, asesoramiento de temas espirituales, incluso éticos y morales, nos dirigimos a Cristo Miguel. Y cuando necesitamos temas más tangibles, más materiales, más relacionados con el día a día, más con problemas cotidianos, pues nos dirigimos a nuestra Madre Celestial. Eso es una recomendación que yo os hago y que creo que está en consonancia con lo que acabo de leer. Sigo leyendo. Los hijos creadores o soberanos que presiden los destinos del universo local están en el lugar del Padre universal y del Hijo eterno del paraíso. Estos hijos de los universos reciben en el nombre del Padre la adoración del culto y prestan oído a las súplicas de sus súbditos peticionarios en cada una de las creaciones respectivas. Para los hijos de un universo local, un hijo Micael es para todos los fines y propósitos prácticos Dios. Es la personificación del Padre universal y del Hijo eterno en el universo local. El Espíritu Infinito mantiene contacto personal con los hijos de estos reinos a través de los espíritus del universo, las asociadas administrativas y creativas de los hijos creadores del paraíso. La adoración sincera connota la movilización de todos los poderes de la personalidad humana bajo la dominación del alma evolutiva y sujeto a la dirección divina del ajustador del pensamiento asociado. La mente de limitaciones materiales jamás puede llegar a estar altamente consciente del significado real de la adoración verdadera. La comprensión que el hombre tiene de la realidad, de la experiencia del culto, está principalmente determinada por el estado de desarrollo de su alma inmortal evolutiva. El crecimiento espiritual del alma tiene lugar de manera totalmente independiente de autoconciencia intelectual. La experiencia de la adoración consiste en el sublime intento del ajustador asociado para comunicar al Padre Divino los anhelos inefables y las aspiraciones inexpresables del alma humana. La creación conjunta de la mente mortal que busca a Dios y del ajustador inmortal que lo revela. La adoración es, por lo tanto, el acto de consentimiento de la mente material al intento de su ser espiritualizante, bajo la dirección del espíritu asociado, de comunicarse con Dios como hijo de fe del Padre Universal. La mente mortal, consciente en adorar, el alma inmortal anhela e inicia la adoración. La presencia del ajustador divino dirige tal culto en nombre de la mente mortal y del alma inmortal evolutiva. Una síntesis: el culto verdadero, en último análisis, se convierte en una experiencia llevada a cabo en 4 niveles cósmicos. Está a nivel intelectual, a nivel morontial, a nivel espiritual y a nivel personal. La conciencia de la mente, el alma y el espíritu y su unificación en la personalidad. Voy a dejar de compartir y antes de daros la palabra me gustaría hacer un breve comentario, si me lo permitís, porque ha salido el tema y creo que es importantísimo clarificar este concepto. Vamos a ver, todos los lectores de libro Durantía, desgraciadamente, tenemos diferentes niveles de percepción de lo que leemos. No todos opinamos lo mismo, eso lo vais a ir comprobando a lo largo de la vida. No todos opinamos lo mismo, incluso sobre un mismo texto. Particularmente con el tema de la personalidad ocurre. Yo voy a hablar como Javier. Desde mi óptica, la personalidad llega al individuo en el momento de la concepción.
Hay gente que dirá que no. Digo, en el momento de la concepción llega potencialmente. Es verdad que se desarrollará más adelante. Y os digo una cosa. La personalidad de Jesús llegó en el momento de la concepción de María. En ese momento, Jesús era Jesús. A los 5 minutos de la concepción. Cuando tenía 1 año, era Jesús. Y cuando tenía 9 meses, antes de nacer, era Jesús. Y cuando tuvo 1 añito, era Jesús. Pero Jesús era Jesús en el momento de la concepción, porque la personalidad de Jesús, de Cristo Miguel, se personó en ese cuerpo material en ese momento. Y ahora, una pequeña aclaración. Tenemos un concepto erróneo de la personalidad. Consideramos que la personalidad son pues, la forma de ser, de vestir, mi comportamiento, mis gustos, mis deseos. Eso no es personalidad. Eso forma parte del yo material. La personalidad desde el punto de vista del libro de Durantia se define como un taburete con 3 patas. 3 patas. Una pata es la singularidad. No existen 2 seres iguales, idénticos en todo el cosmos. Pueden ser algunos muy parecidos, lo dice en el libro de Durantia, pero jamás idénticos. Primera pata. Segunda pata. La capacidad volitiva. Somos seres que tenemos capacidad volitiva, tenemos libertad para decidir. Esa es la segunda pata. Y tercera pata es la la autoconciencia. Somos autoconscientes de la realidad. Es decir, el universo puede ser que no sea autoconsciente. Nosotros, como seres humanos, somos autoconscientes de que somos quienes somos y cómo nos llamamos. Entonces, esas 3 cosas son las que definen la personalidad del punto de vista del libro de Durantia. No es ese concepto que tenemos desde el punto de vista de la psicología o la sociología de lo que es la personalidad. No sé si con esto he clarificado ese concepto que ha salido y volverá a salir permanentemente. Y nos volveremos a encontrar con disputas en diferentes hermanos en que consideramos que la personalidad nace... porque además en el libro de Durantia hay una frase que la vais a leer más adelante y dice, literalmente, me la sé de memoria, el niño es niño 9 meses antes de que nazca. ¿Se acabó? Está claro. Que luego hay quien dice que la personalidad viene cuando el ajustador, bueno, cada uno puede decir misa. Y puede ser que a partir de ese momento no se desarrolle la personalidad en amplio sentido porque necesita la presencia del ajustador. Pero esa personalidad existe porque hay muchos seres de otros mundos donde no tienen ajustado el pensamiento y se desarrolla la personalidad. Incluso no necesariamente en muchos mundos se ajusta con la presencia, con la chispa divina del Padre, sino con el don del Hijo o con el don del Espíritu. Entonces, y solamente quería comentar eso por clarificar dudas. Y ahora, por este momento, le paso la palabra a todos menos a Jaime. Jaime, adelante, por favor. A ver, no, me alegra que haya salido el tema. Efectivamente, la personalidad viene en el momento de la concepción. Y me voy más atrás, ¿sí? Sin ánimo de armar una polémica, pero es la siguiente. Si ustedes recuerdan, bueno, ustedes recuerdan no, porque la mayoría no ha llegado a la parte de los ajustadores, pero ya lo vamos a ver. Cuando el ajustador de pensamiento, es más, los ajustadores de pensamiento se pelean por nosotros. Hay un grupo de ajustadores que yo quiero a Javier Martínez, ¿sí? Ellos tienen un conocimiento de toda la connotación de Javier, de su componente genético, de sus características sociales, familiares. Saben la clase de porquería que era el abuelo, si el papá era una buena persona, si la mamá iba a ser así o así. O sea, esa característica genética que determina que Javier sea Javier es parte de las características de identidad eterna que van a ser parte de la personalidad. Tal que por eso es tan claro el libro cuando dice que es en el momento de la concepción que viene la personalidad, porque a partir de ese momento hay una identidad que es única, universal. Gracias, era eso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta, estamos a vuestra disposición. Pues adelante, Ernesto. Gracias, Javier. Tengo una duda respecto a la adoración, la oración, y aquí, bueno, aquí dice, las súplicas de toda clase pertenecen al dominio del Hijo Eterno. Y bueno, siempre la cuestión de la súplica parece como una situación pues extrema o desesperada de alguien, como que esperando un milagro, ¿no? No sé si en el ámbito de los milagros y de estas súplicas, pues algunas sean escuchadas, algunas, algo comentaste como que no necesariamente las súplicas cambiarían la realidad, serán casualidades, o si realmente, pues los ángeles o el Hijo Eterno hacen algo
para atender esa súplica? Gracias, Ernesto. Interesante tu pregunta. Bueno, yo te voy a contestar desde lo que yo pienso, de lo que yo creo, desde mi óptica, que puede estar errada, lo digo siempre. Yo creo que el Padre Celestial, antes que cuando nosotros le vamos a hacer una súplica al Padre, por eso al Padre no merece la pena hacerle súplicas, sino solamente adorarlo. Antes de que te creara, ya sabía que que le ibas a hacer una súplica, porque Él vive en un lugar ya denomina espacio, en un sitio donde no hay ni espacio ni tiempo. Con lo cual, antes de que nos creara, ya sabía lo que le íbamos a preguntar. Te diré más, antes de que se creara el universo de Nevadón, ya lo sabía. Y te diré más, antes de que se crearan los 7 superuniversos, ya lo sabía. Siempre supo que tú lo ibas a pedir, porque Él no tiene espacio-tiempo, vive un eterno presente. Al único que nos ayuda cuando hacemos la operación somos a nosotros, porque aumenta esa capacidad espiritual, pero no porque a Dios Padre cambie de opinión. A Dios Padre nada le pilla de sorpresa, te lo dice en el libro de Urantia. Dios lo sabe todo. Te deja el libre albedrío para que tú hagas lo que quieras, pero Él sabe perfectamente lo que va a ocurrir. Entonces, al Padre pedirle es absurdo, porque el Padre no cambia. El Padre no va a cambiar las normas de la naturaleza, ni va a hacer milagros, porque no vaya en contra de su mismo orden. Está clarísimo. Pero sí es cierto que, dejando la adoración a un lado, dedicándonos a hacer peticiones, ya te digo, para que nos ilumine, para que agrande nuestro espíritu, para que nos dé fortaleza, nos dirigimos a Cristo Miguel, dirigimos a Él, que es nuestro creador, y es el que nos va a ayudar. Y cuando queremos algo práctico, por ejemplo, yo, y lo digo personalmente porque no me gusta meter a nadie en mi problema, cuando me duele el estómago, que desgraciadamente sufro mucho, me suelo dirigir a mi Madre Celestial. Digo, Madre, por favor, que dure esto lo menos posible, porque es que estoy ya que no aguanto. Ya no más defectos ni la morfina que estoy tomando. Échame una manita, por favor. O por lo menos acorta el tema. Y yo le pido que me eche una mano. Y yo creo que me ayuda. Y de hecho, me lo he demostrado a mí mismo muchas veces que esa oración a nuestra Madre Celestial en temas cotidianos que no podemos resolver, pero que hay buena voluntad, ella nos ayuda. Y cuando rezamos por un problema económico de un hermano nuestro, de un familiar o de un amigo, dirígete a ella. Yo estoy convencido que esas oraciones, Jesús nos está diciendo permanentemente que oremos, que oremos. ¿Os acordáis de la parábola de la viuda, que iba un juez, que era un sinvergüenza, y que el juez no creía ni en Dios, ni le hacía caso a nadie, estaba por encima del bien y el mal. Pero llegó un momento que el juez dijo, esta mujer ya me tiene la vida tan machacada que voy a darle lo que quiere, más que nada para que me deje descansar. No es que le hagamos eso a Dios, lo intentemos subyugar para que nos haga, pero lo que sí dice es la eficacia de la oración. Entonces, pidamos por nuestro... Fundamentalmente, yo he llegado a la conclusión de que hay que pedir no por uno, hay que pedir por nuestros hijos, familiares, amigos, por la guerra, por la economía, por los problemas que tenemos, estamos sufriendo todos, pero no por nosotros, si es que nosotros no lo necesitamos. Si es que tanto Miguel como nuestro padre saben perfectamente lo que necesitamos antes que lo pidamos. Lo saben perfectamente. No perdamos el tiempo. Pidamos por nuestros semejantes. Y yo creo que esa es la oración auténticamente eficaz. La que no pides por ti, sino pides por los demás, pero de verdad. No sé si te he sabido clarificar un poco tu pregunta, Ernesto, pero vamos, eso es lo que me viene a la mente. Sí, gracias. A mí me llamó la atención que dice las súplicas de todo tipo. Entonces, yo sé que hay gente que suplica por su equipo de fútbol, pero hay gente que igual suplica porque mi hijo está enfermo. Entonces, hay de súplicas a súplicas, ¿no? Súplicas. Hay, en el libro antes te dice que hay muchas súplicas que nada más salir de la boca caen al suelo. No Gracias. sirven para nada. Lo que no tiene valor de trascendencia no vale para nada. Es un sonajero, una campana que no tiene badajo, le llaman aquí en España. Lo que suena dentro. Es así. No sé el orden, pero vamos. Octavio, el primero, no sé, lo veo en este orden, perdonadme. Está Octavio, Orlando y Claudia, si no me equivoco. Buenas tardes, hermano. Soy Octavio. Nada más quería comentar, me gustó mucho lo que dijo el hermano Jaime. Y entonces, para mí era una duda muy grande que yo tenía. ¿Cómo es que tu ajustador de pensamiento te puede elegir antes de que te desarrolles? Entonces, si ves realmente como una prospección, ¿verdad? Es como cuando estás en una empresa y te piden el presupuesto de la venta del año que entra, todavía no empiezas a vender, pero ya te están pidiendo cierta cantidad que tienes que venderle a la empresa. Entonces me imagino que así son los ajustadores de pensamiento. De acuerdo a lo que dijo Jaime, se hace una proyección
y sobre esa proyección es como te eligen. Mira, Octavio, no solo es así, sino que por esa misma razón se nos dice que no debemos juzgar, porque tú no tienes los elementos de juicio, o ninguno de nosotros tenemos elementos de juicio, para saber por qué Rafael es como es Rafael, o por qué Claudia es como es Claudia, o Orlando es como es Orlando, ¿sí? Tú ves exteriormente un comportamiento, bueno, malo, regular, y tú tratas de dar una opinión que termine en juicios, pero nosotros no tenemos los elementos. Y hay algo que aprende uno cuando va avanzando en el estudio del libro, y es que sí hay justicia universal, así aquí no haya, sí hay justicia universal. Y hay unas autoridades, ¿sí?, celestiales que oportunamente intervendrán para defenderte o para condenarte, porque al Señor también lo dice el libro, no se puede tomar del pelo, ¿sí? Entonces, pero ellos tienen una cantidad de información que nosotros no tenemos. Imagínate lo complejo que es que antes de que tú nacieras, ellos ya que conocen, porque acuérdate que el ajustador es un pedacito del Padre, ¿sí?, ya conocen exactamente lo que va a pasar y todo lo que nos rodea, todo ese cóctel genético que va a hacer que nosotros seamos nosotros. Pero es que aparte el cóctel genético no se desarrolla igual si tiene un ambiente económico, social, familiar distinto. Puede ser personas completamente diferentes, aunque tengan la misma genética. Entonces, por eso es la sabiduría del plan. Y lo único cierto es que si ellos, porque es que ellos inclusive, hay varios, no es uno solo el que dice yo me pido a fulano, sino hay varios que compiten por nosotros, que dicen yo quiero trabajar con él, yo creo que tengo las características para llevar a esa persona de regreso al paraíso. Entonces es muy importante ese tema. Gracias. Voy a añadir algo más a lo que ha dicho Jaime, complementario. No solamente se pelean por nosotros, sino que ellos elaboran un plan detallado de un proyecto de vida para esa persona. Un proyecto sin que haya nacido, pero saben la genética, en qué condiciones se va a plantear, en la educación intelectual de los padres, las capacidades mentales que puede tener. Luego puede haber un problema de nacimiento y a lo mejor esa persona muere, pero ellos lo preparan todo. Y te diré más, yo tengo la percepción, y es una percepción muy personal, de que incluso en ese proyecto de ser humano del que van, elaboran temas como incluso el tipo de actividad que te gustaría desarrollar. Muchas personas sentimos desde que hemos nacido que yo quiero ser conductor de tren, o quiero ser aviador, o quiero ser pintor, o quiero ser músico, y lo llevan, y los padres son farmacéuticos. No, hijo, tú dedícate a la farmacia, que es donde vas a ganar plata. No, hay algo dentro de ti que te tira. Y si tú sigues esas líneas de conducta, tú ya realmente, además de ser feliz con tu profesión, porque es la que tú quieres, es que yo creo que estás sintonizada con el proyecto de tu ajustador. Y digo que es una opinión muy personal, porque esto no lo pone el libro de ¿de acuerdo? Orlando, si eres tan amable. Gracias, Javier. Bueno, yo voy, ¿sí me oyen? Perfectamente. Ok, voy a lo siguiente, el tema de la oración de adoración y el tema de la oración de autointerés. Yo he hecho ambas, ¿cierto? Y aclaro, en la primera, solo adoro. No, ni siquiera atravieso alguna solicitud de clase alguna, ¿cierto? ¿Puedes hablar un poquito más duro, Orlando? Sí, y la sensación es muy especial. Cuando yo hago una oración de adoración, cuando hacemos una oración de adoración, porque pues yo nunca lo hago solo, siempre estoy con la OSUD, el sentimiento que se tiene cuando se hace la oración de adoración es absolutamente diferente del sentimiento que tienes cuando haces la oración de autointerés. La oración de autointerés implica interés, ¿cierto? Y hay una serie de condiciones en la oración de autointerés en la que no podemos pedir cosas imposibles. Hay personas que piden resolver el problema de la renta, resolver el problema del carro, resolver el problema. No. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nosotros que nos ha dado el Padre, ¿cierto? Hablando del alma, de la inteligencia, de la intelectualidad, y todo esto nos da la capacidad de poder desarrollar mentalmente nuestras capacidades, perdonen la redundancia, de poder entrar a solucionar todos los problemas que tengamos en la vida. Entonces lo que hay que pedir es sabiduría, conocimiento, ¿cierto? En autointerés, pero en adoración nada de eso existe, nada de eso debe haber. En la oración de adoración, la sensación es tan especial. No sé cuántos de ustedes lo hayan hecho, ¿cierto? Creo que todos, pero van a poderse dar cuenta. Cuando hagan una oración de adoración y hagan una oración de autointerés, luego
analicen las dos experiencias espirituales y se darán cuenta que es totalmente diferente. En una estamos conectados directamente con nuestro Padre de todo el universo, no para pedir nada, ¿cierto? En la otra estamos conectados con los hijos creados, con Miguel de Nevado, para solicitar algún tipo de actitudes, no cosas, no dinero, no soluciones que no vengan de nuestro intelecto y nuestras manos, para poder resolver un pasaje temporal en nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, Orlando. Por apoyar la tesis de Orlando, estoy completamente de acuerdo con él, y es que, aunque a mí de los temas de adoración no me gusta hablar, porque creo que son secretos de alcoba. Siempre he dicho, son secretos de alcoba, es decir, experiméntalo y guárdatelo para ti. Nada más. Claudia, si eres tan amable. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Esta pregunta es para Jaime. En relación a lo que comentabas, Jaime, sobre los ajustadores del pensamiento que nos escogen, tal vez sea una pregunta un poco, no sé, medio tonta y lógica, pero siempre me la he hecho. Entonces, si tú comentas eso, quiere decir entonces que el Padre sí nos escogió para nacer, o sea, somos seres que él escogió, o cómo es que venimos al mundo, o sea, cómo es que se escoge a cierta persona, o sea, yo, tú y todos los que estamos aquí reunidos ahora, ¿por qué nos escogieron o cómo nos escogieron para nacer? A ver, una cosa es la parte familiar nuestra. Si hay un hombre y una mujer X en cualquier parte del planeta teniendo relaciones sexuales, pues viene una concepción y viene una identidad, una personalidad, ¿sí? Que el padre la adorna con una cantidad de talentos, ¿sí? Como le digo yo a la gente, nosotros venimos full equipo, que a veces no sabemos, no somos conscientes de eso. Pero nosotros traemos todos los talentos y a veces cuando tenemos alguna deficiencia traemos unos talentos complementarios para esas deficiencias, ¿sí? Entonces, el padre lo que hace es adornarnos con todo tipo de herramientas, de talentos, de equipo, para que nos podamos defender independientemente de las condiciones que tú tengas. Porque entonces me voy al ejemplo que les he puesto varias veces. ¿Qué pasa cuando esa personita fue el resultado de una noche de rumba? ¿Sí? No había hogar, no había papá, no iba a haber responsabilidad, no iba a estar en las mejores condiciones, ¿sí? Y es más, iba a venir bastante complicada socialmente, culturalmente, económicamente. Aún así, la gente que sabe, esos ajustadores de pensamiento, ese conocimiento del Padre, hace que te doten y que ellos peleen por ti. Uno puede decir, pero ¿cómo van a querer pelear? Yo siempre les pongo una cosa trágica, les digo, el hijo de una prostituta en una plaza de mercado que nace entre una cajita de cartón, o sea, en las peores circunstancias que ustedes puedan imaginarse, aún así ese muchachito, desde los cielos están velando por él. Y ese muchachito va a tener un ajustador, y ese muchachito viene con una personalidad, ¿sí? Independientemente de que sea una consecuencia de un acto así o asá. Eso ahorita no lo podemos juzgar nosotros. Pero lo que sí te prometo es que el Padre nos da todas las herramientas para que a través de la vida vayamos compensando las deficiencias y si queremos hacer la voluntad del Padre, podamos desarrollarnos como el mejor. Ok, gracias. Con mucho gusto. Gracias, Claudia. Pues Rafael, cuando ustedes deseen. Bueno, sí, muchas gracias. Básicamente, yo quiero hacer una aportación pequeñita en relación con cuando las oraciones tienen que ver con un autointerés. ¿Ah? Cuando uno está en una tribulación muy fuerte y uno se pone de rodillas y, perdón, Padre, que te moleste por estas nimiedades, ¿no? Pero siempre me ha tranquilizado mucho una frase que alguien me dijo, no me acuerdo quién, me dijeron, Dios solamente responde de 3 formas, solamente, no te compliques, a todas tus peticiones. La primera es sí, la segunda es todavía no, y la tercera es tengo algo mejor para ti. Y ya, cuando alguien me dijo eso, yo sentí una paz tremenda. Sentí una paz tremenda, dije, caray, sí, todavía no, y tengo algo mejor para ti.
Entonces se las quería yo comentar porque era algo muy curioso que a mí me da mucha paz. Muchísimas gracias, Rafael. Pues ya, como vamos más de tiempo, Arturo, cuando vuesa merced lo desee. Nada más rápido, hermano Jaime. Queda Javier, perdón. Si me puedes recordar, de favor, los tres patitas del taburete con el que pusiste ejemplo la personalidad. Nada más los nombres, si me los puedes recordar, por favor. Te lo recuerdo y lo buscáis en el libro de Durantia. Uno es la singularidad, la unicidad. Somos únicos en el cosmos. Dos es que tenemos libre albedrío, capacidad de libertad. Somos libres. Y tercero es la autoconsciencia. Somos autoconscientes de nosotros mismos y de la realidad que nos envuelve. Y nada más. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, pues el siguiente es Jaime. Te ha tocado. Dios en la religión. Las religiones de revelación atraen a los hombres a buscar a un Dios de amor. La moralidad en las religiones de evolución impulsa a los hombres hacia adelante en la búsqueda de Dios, por el poder motivado por el temor. Las religiones de revelación atraen a los hombres a buscar a un Dios de amor, porque anhelan hacerse semejantes a Él. Pero la religión no es meramente un sentimiento pasivo de absoluta dependencia y certidumbre de supervivencia. Es una experiencia viviente y dinámica de logro de la divinidad basada en el servicio de la humanidad. El grande inmediato servicio de la verdadera religión es el establecimiento de una unidad perdurable en la experiencia humana, de una paz duradera y de una confianza profunda en el hombre primitivo hasta el politeísmo. Es una unificación relativa del concepto evolutivo de la deidad. El politeísmo es monoteísmo en proceso de formación. Tarde o temprano, Dios está destinado a ser comprendido como realidad de los valores, sustancia de los significados y vida de la verdad. La relación de Dios con el individuo, Dios no es solo el determinador del destino, es el destino eterno del hombre. Todas las actividades humanas no religiosas procuran someter el universo al deformante servicio del yo. El individuo verdaderamente religioso intenta identificar el yo con el universo y luego dedicar las actividades de este yo unificado al servicio de la familia universal de sus semejantes humanos y sobrehumanos. Los dominios de la filosofía y el arte están entre las actividades no religiosas y las actividades religiosas del ser humano. A través del arte y la filosofía, el hombre de mente material es incluido a la contemplación de las realidades espirituales y los valores universales de significado eterno. Todas las religiones enseñan la adoración de la deidad y alguna doctrina de salvación humana. La religión budista promete salvación del sufrimiento, paz sin fin. La religión judía promete salvación de las dificultades, prosperidad basada en la rectitud. La religión griega prometía salvación de la falta de armonía, fealdad mediante la realización de la belleza. El cristianismo promete salvación del pecado, santidad. El maometismo ofrece liberación de las rigurosas normas morales del judaísmo y del cristianismo. La religión de Jesús es salvación del yo, liberación de los males del aislamiento, de la criatura en el tiempo y en la eternidad. Les repito eso, la religión de Jesús es salvación del yo, liberación de los males del aislamiento de la criatura en el tiempo y en la eternidad. Los hebreos basaban su religión en la bondad, los griegos en la belleza, y ambas religiones buscaban la verdad. Jesús reveló un Dios de amor, y el amor abarca la totalidad de la verdad, la belleza y la bondad. Los zoroástricos tenían una religión moral, los hindúes una religión de metafísica, los confucianistas una religión de ética. Jesús vivió una religión de servicio. Todas estas religiones son valiosas en la medida en que son aproximaciones válidas a la religión de Jesús. La religión está destinada a convertirse en la realidad de la unificación espiritual de todo lo que es bueno, bello y verdadero en la experiencia humana. La religión griega tenía una máxima: conócete a ti mismo. Los hebreos centraban su doctrina en conoce a tu Dios. Los cristianos predicaban un evangelio que tiene por objeto conocimiento del Señor Jesucristo. Jesús proclamó la buena nueva, que conoce a Dios y conócete a ti mismo como un hijo de Dios. Estos conceptos diferentes del propósito de la religión determinan la actitud del individuo en distintas situaciones de la vida y prefiguran la profundidad del culto y naturaleza de los hábitos personales de oración. Se puede determinar el estado espiritual de cualquier religión
por la naturaleza de sus oraciones. El concepto de un Dios semihumano y celoso es una transición inevitable entre el politeísmo y el monoteísmo sublime. Un antropomorfismo exaltado es el nivel más alto de logro de una religión puramente evolutiva. El cristianismo ha elevado el concepto de antropomorfismo desde el ideal de lo humano hasta el concepto trascendente y divino de la persona de Cristo glorificado. Y este es el antropomorfismo más elevado que el hombre pueda concebir jamás. El concepto cristiano de Dios es un intento de combinar tres enseñanzas separadas. Primero, el concepto hebreo, Dios como vindicador de los valores morales, un Dios justo. El concepto griego, Dios como unificador, un Dios de sabiduría. El concepto de Jesús, Dios como amigo viviente, Padre y amante, la presencia divina. Debe, por lo tanto, ser evidente que la teología cristiana compuesta encuentra gran dificultad en alcanzar consistencia. Esta dificultad se agrava aún más por el hecho de que las doctrinas del cristianismo primitivo generalmente se basan en la experiencia religiosa de tres personas diferentes: Filo de Alejandría, Jesús de Nazaret y Pablo de Tarso. Al estudiar la vida religiosa de Jesús, visualizarle positivamente, no penséis tanto en su falta de pecado, sino en su rectitud, su servicio amante. Jesús superó el amor pasivo comprendido en el concepto hebreo del Padre Celestial por el afecto más alto y mucho más activo y amante de un Dios que es el Padre de todos los individuos, incluso de los descarriados. Comentarios. Entonces, si no hay, continúa Flor. No, continúo yo. Tenía que haber dejado puesto. Perdón. Este ratón algunas veces hace cosas contrarias a lo que yo le digo. La conciencia de Dios. La moral tiene su origen en la razón de la autoconciencia. Es superanimal, pero completamente evolutiva. La evolución humana abarca en su desarrollo todas las dotes que anteceden a la dádiva de los ajustadores y al esparcimiento del espíritu de la verdad. Pero el alcanzar niveles de moralidad no libera al hombre de las luchas reales de la vida mortal. Un ambiente físico del hombre acarrea la batalla por la existencia. El entorno social demanda ajustes éticos. Las situaciones morales exigen hacer elecciones en los dominios más elevados de la razón. La experiencia espiritual, el haber conocido a Dios, exige que el hombre lo encuentre y sinceramente intente parecerse a él. La religión no se funda en los hechos de la ciencia, ni en las obligaciones de la sociedad, ni en la hipótesis de la filosofía, ni en los deberes implícitos de la moralidad. La religión es un ámbito independiente de respuesta humana a las situaciones de la vida y aparece indefectiblemente en todas las etapas postmorales del desarrollo humano. La religión puede penetrar los 4 niveles de comprensión de los valores y del disfrute de la fraternidad universal. ¿Cuáles son esos 4 valores? Pues son el nivel físico o material de autopreservación, el nivel social o emocional de fraternidad, el nivel moral o de deber de la razón y finalmente el nivel espiritual de la conciencia de la fraternidad universal a través de la adoración divina. Este es el eterno enfrentamiento que siempre existe entre ciencia y religión. Lo estamos sufriendo, lo sufriremos permanentemente, porque con la ciencia no se puede demostrar a Dios, pero es que además con la fe tampoco se puede demostrarle al que no cree sobre la existencia de Dios. Con lo cual, esto es un bucle que lo único que se arreglará será, mirad, os pongo un ejemplo, ciencia y religión para mí es una gaviota con 2 alas. Para poderse elevar necesita las 2 alas. Si una de las alas es muy larga, la espiritualidad, realmente la gaviota gira sobre sí misma pero no avanza. Y entra pues en fases esas, pues en creencias, las cartas, en las runas, en 20.000 supersticiones.
Y si está solamente con la ciencia y le falta la espiritualidad, pasa igual. Con avance científico solamente no se puede evolucionar. Se necesitan las dos alas para poderse elevar y ver desde una perspectiva, acercarse a Dios. Entonces, básicamente, quedaros con la idea de que realmente ambas, ciencia y religión, son sumamente necesarias. Y te diré más, con el tiempo, la ciencia y la religión, mejor dicho, la ciencia y la espiritualidad, que actualmente son dos líneas paralelas, se irán oblicuando, se irán acercando una a una. Llegará un momento en que ciencia y espiritualidad converjan en una única línea, en un punto. Pero eso lo veremos cuando pase muchísimo tiempo. El científico que investiga los hechos concibe a Dios como la primera causa, un Dios de fuerza. El artista emotivo ve a Dios como el ideal de la belleza, un Dios de la estética. El filósofo, razonador, a veces tiende a proponer un Dios de unidad universal, incluso una deidad panteísta. El religioso de fe cree en un Dios que fomenta la supervivencia, el Padre que está en los cielos, el Dios del amor. La conducta moral es siempre un antecedente de la religión evolutiva y aún forma parte de la religión revelada, pero no es nunca la totalidad de la experiencia religiosa. El servicio social es el resultado de un pensamiento moral y de un vivir religioso. La moralidad no conduce biológicamente a los más elevados niveles espirituales de experiencia religiosa. Esto es importante que nos quedemos, que sea muy moral, que sea muy ético, no necesariamente se obtienen valores espirituales. Son valores sociales y esos valores cambian conforme la sociedad evoluciona. La adoración de la belleza abstracta no es el culto a Dios, como tampoco lo es la exaltación de la naturaleza ni la reverencia de la unidad. La religión evolutiva es la madre de la ciencia, el arte y la filosofía que elevaron al hombre al nivel de receptividad de la religión revelada, incluyendo la dádiva de los ajustadores y la venida del espíritu de la verdad. El cuadro evolutivo de la existencia humana comienza y termina con la religión, aunque se trate de muy diferentes clases de religión, una evolutiva y biológica y la otra revelada y periódica. Revelada y periódica, esta es la quinta revelación. Seguramente más adelante estará la sexta y la séptima revelación. Así pues, aunque la religión es normal y natural para el hombre, es también optativa. El hombre no tiene que ser religioso contra su voluntad, importante. La experiencia religiosa, siendo esencialmente espiritual, no puede nunca ser plenamente comprendida por la mente material. De aquí la función de la teología, la psicología de la religión. La doctrina esencial de la comprensión humana de Dios crea una paradoja en el entendimiento finito. Es casi imposible para la lógica humana y para la razón finita armonizar el concepto de la inmanencia divina. Ahora veremos lo que significa la inmanencia. Dios dentro de cada individuo y como parte de él, con la idea de la trascendencia del Dios, la dominación divina del universo, de los universos. Estos dos conceptos esenciales de la deidad deben unificarse en la comprensión por la fe del concepto de la trascendencia y de un Dios personal, en la comprensión de la presencia interior de un fragmento de ese Dios, a fin de justificar el culto inteligente y validar la esperanza de la supervivencia de la personalidad. Las dificultades y paradojas de la religión son inherentes en el hecho de que las realidades de la religión están absolutamente más allá de la capacidad mortal de comprensión intelectual. Una pequeña nota que hemos añadido porque esta palabra aparece inmanencia y nos cuesta mucho trabajo ir al diccionario y saber a qué se está refiriendo. Inmanencia es un término que se utiliza en la filosofía para nombrar aquello que es inherente a algún ser o que se encuentra unido de manera inseparable a su esencia. El hombre mortal obtiene tres grandes satisfacciones de la experiencia religiosa, incluso en los días de su estadía temporal en la Tierra. Intelectualmente adquiere la satisfacción de una conciencia humana más unificada. En segundo lugar, filosóficamente, disfruta de la substanciación de sus ideales de valores morales y espiritualmente prospera en la experiencia de la compañía divina en las satisfacciones espirituales de la verdadera adoración.
La conciencia de Dios como la experiencia de un mortal evolutivo de los reinos debe constar de 3 factores favorables, 3 niveles diferenciales de comprensión de la realidad. Y estos 3 niveles son, el primero, está la conciencia intelectual, la comprensión de la idea de Dios. Luego le sigue la conciencia del alma, la comprensión del ideal de Dios. Y finalmente surge la conciencia del espíritu, la comprensión de la realidad espiritual de Dios. Mediante la unificación de estos factores de comprensión divina, no importa cuán incompleta sea, la personalidad mortal en todo momento rebasa todos los niveles conscientes con una comprensión de la personalidad de Dios. En aquellos mortales que han alcanzado el cuerpo de la finalidad, todo esto conducirá con el tiempo a la comprensión de la supremacía de Dios y puede posteriormente resultar en la comprensión de la ultimidad de Dios, una fase de la superconciencia absoluta del Padre paradisíaco. La experiencia de la conciencia de Dios permanece idéntica de generación en generación, pero con los adelantos de cada época en conocimiento humano, el concepto filosófico y las definiciones teológicas de Dios deben cambiar. La experiencia de conocer a Dios, la conciencia religiosa, es una realidad universal, pero independientemente de cuál válida, real, sea la experiencia religiosa, debe estar dispuesta a someterse a la crítica inteligente y a una interpretación filosófica razonable. No debe tratar de ser una cosa separada de la totalidad de la experiencia humana. La supervivencia eterna de la personalidad depende completamente de la elección de la mente mortal, cuyas decisiones determinan el potencial de supervivencia del alma inmortal. Cuando la mente cree en Dios y el alma conoce a Dios, y con el ajustador ayudante todos ellos desean a Dios, entonces la supervivencia es segura. Las limitaciones del intelecto, las restricciones de la educación, la carencia de cultura, el empobrecimiento del estado social, incluso la inferioridad de las normas morales humanas que resultan de la infortunada falta de ventajas de instrucción, cultura o posición social, no pueden invalidar la presencia del Espíritu Divino en tales individuos tan desafortunados y humanamente limitados, pero creyentes. Es lo que ha comentado antes Jaime, precisamente. Prácticamente da igual dónde nazcas, en qué país nazcas y en las condiciones sociales, éticas y morales que nazcas. Tú tienes derecho de un ajustador que vendrá para formar parte de una unión contigo si tú lo deseas. La residencia del monitor misterioso constituye el comienzo y asegura la posibilidad del potencial de crecimiento y supervivencia del alma inmortal. La capacidad de procesar, de procrear de los padres mortales no se basa en su situación cultural, social, económica o de instrucción. La unión de los factores de los progenitores bajo condiciones naturales es más que suficiente para iniciar un vástago. Está claro. Una mente humana que discierne el bien y el mal y que posee la capacidad de adorar a Dios en unión con el ajustador divino, es todo lo que se requiere en ese mortal para iniciar y fomentar la producción de su alma inmortal en las cualidades de supervivencia. Si ese individuo espiritualmente dotado busca a Dios y sinceramente desea llegar a ser como Él, y honestamente elige hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y dejo de compartir y le paso la palabra a Flor. Gracias, Javier. No, Primero, no sé si haya preguntas. Sí, se me había olvidado. Si hay alguna pregunta es el momento. Sí, yo tengo una. Me gustaría que me aclaren a qué se refiere cuando dice deidad panteísta. Pues el panteísmo es que pensamos que Dios está en todas las cosas y adoramos la naturaleza porque consideramos que es Dios. Es verdad que Dios está en todos los sitios. Dios, como decía, había un santo por ahí que decía, está debajo de cada piedra, en los riachuelos, en las hojas. Formamos parte de esa realidad material que es creación del Padre. Formamos parte de Él, pero no es Él. Dios es una personalidad, no es una cosa. Lo que hay en la naturaleza son cosas, son elementos, pero no son personalidades. Entonces, eso es el panteísmo. Es más bien creer en la naturaleza, como que ahí reside Dios.
no que reside Dios. Dios reside en todos los sitios, sino que es Dios. Por ejemplo, si yo adoro al sol, o adoro a la luna, o adoro, yo qué sé, a una escultura milagrosa que llora y que además llora sangre y cosas de esas, eso es puro panteísmo. El panteísmo va más relacionado con la pura naturaleza, lo demás es pura idolatría. Ok, gracias. De nada. David, cuando quieras. Gracias, Javier. Buenas noches. Pues de acuerdo a lo que ustedes estaban diciendo, lo que estaban comentando anteriormente, entonces lo que dicen, digamos, muchas religiones, que digamos Dios se encuentra en la naturaleza, en las manifestaciones, la salida del sol, en las plantas que crecen, ahí no cabría en ese aspecto. Pues su merced menciona exactamente que es una personalidad. Dios es una personalidad como tal, pero no hay, digamos, no hay la manifestación o que esté el presente como en la naturaleza, sino es como la consecuencia, algo así. Vamos a ver. A ver, David, tú eres David, pero si yo cojo un trozo de tu cabello y lo adoro, ¿estoy adorando a David? ¿Estoy hablando con David? Me dirás que no. Dios es una personalidad que está en todo, es decir, está en todo porque toda la materia forma parte del yo soy. No podemos vivir fuera del yo soy. No podemos decir, estamos aquí en Dios y luego me voy a otro sitio. Es decir, es como si un cabello mío se rebelase contra mí y automáticamente se autoextingue. Porque no puede vivir, el único cuerpo donde puede vivir es dentro del entorno del yo soy. Entonces, no sé si con eso te lo he explicado. Es que no hay otra alternativa. Es decir, todos formamos parte de la creación. Esto es material creado, viene del paraíso. Luego los hijos paradisíacos crean, diseñan y nuestra ministra divina construye todo lo que conocemos, pero no es fruto de adoración. Hombre, le podemos dar las gracias porque tenemos un árbol de enfrente precioso y tal, pero no abrazar a ese árbol y ponernos de rodillas a adorarlo. Eso es panteísmo puro o idolatría, llámale como quiera. Y si lo tallo es idolatría, si no es panteísmo puro. Es decir, adoramos a una personalidad, al creador. Es decir, adoramos no las vestimentas del creador, sino al creador. No sé si con eso he clarificado tu duda. No, totalmente, sí, porque digamos ahí nos diferenciamos de, digamos, antiguas creencias que ellos vean una manifestación de la naturaleza, la salida del sol, la caída de un rayo, y adoraban exactamente como si eso fueran las personalidades, digamos, los griegos hacían eso, romanos, asirios, ¿cierto? Pero ya está totalmente claro que pues obviamente Dios es el que adoramos y las otras cosas hacen parte de la misma esencia de Dios, pero no es parte como de la misma oración. Pues no sé si puedo interpretar bien esa idea. Sí, sí, perfectamente. Y además te diré más, un ejemplo clásico actual que todos conocemos, y más en Sudamérica es ese creciente adoración a la Pachamama. ¿Cómo vas a adorar al planeta Tierra, a la madre naturaleza? Eso es puro panteísmo. Si tú tienes que adorar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, al Creador del cosmos, pero no un elemento creado por nuestro Padre. Es como si yo hago una taza de té y mi hijo, para adorarme a mí, adora la taza de té y le pone velita alrededor y le canta. Dirígete al original. Sí, gracias, Javier, muchas gracias. Gracias a ti. Arturo. Gracias, Javier. No, ya lo dijiste todo, la verdad es que iba a complementar, pero el libro lo menciona muy bien, dice que el Padre Universal nada más trata con personalidades. Para él, de hecho, no existe lo material, solamente las personalidades, o sea, nosotros. Y en el caso de nosotros, tiene que ser igual, nada más debe de existir Dios, que es una personalidad con la que debemos de tener contacto. También el libro nos dice que en la naturaleza Dios no está en nosotros mismos como seres personales. Entonces, la naturaleza es divina, pero no es deidad, porque no son personalidades, es parte de lo que viene el libro. Pero tú lo has explicado muy bien, Javier. Gracias. Gracias, Arturo. Además, es un traje de Dios, pero además es imperfecto. La naturaleza, como lo dice el libro antes, es imperfecta, se está remodelando, cada vez será más perfecta, más hermosa, más bella, pero forma parte del traje de Dios. Es decir, no adoremos al traje, por favor, adoremos a Dios. y ya sí que es verdad que te toca, Florecita. Ay, gracias, Javier. No, son temas bien interesantes, ¿no? Bueno, a ver, voy a compartir. Me dicen si ya se ve.
¿Sí? Bueno. Sí. El Dios de la personalidad. El Padre Universal es el Dios de las personalidades. El dominio de la personalidad en el universo, desde la criatura mortal y material más inferior hasta los seres más elevados con dignidad de creador y condición divina, tiene su centro y circunferencia en el Padre Universal. Dios es el Padre es el otorgador y el conservador de toda personalidad. El Padre Paradisíaco es asimismo el destino de todas las personalidades finitas que sinceramente eligen hacer la voluntad divina, los que aman a Dios y anhelan ser como Él. La personalidad es uno de los misterios no resueltos de los universos. Podemos formar conceptos apropiados de los factores que entran en la composición de las diversas órdenes y niveles de personalidades, y esto lo dicen los reveladores, pero no comprendemos plenamente la verdadera naturaleza de la personalidad misma. Percibimos claramente que numerosos factores que, cuando se combinan, constituyen el vehículo de la personalidad humana, pero no comprendemos plenamente la naturaleza y significación de tal personalidad finita. La personalidad es potencial en todas las criaturas que poseen una dote de mente, desde un mínimo de autoconciencia hasta un máximo de conciencia de Dios. Desde un mínimo de autoconciencia hasta un máximo de conciencia de Dios. Pero la dote mental por sí sola no es personalidad, ni tampoco es el espíritu ni la energía física. La personalidad es la cualidad y valor en la realidad cósmica exclusivamente otorgada por Dios el Padre a los sistemas vivientes de energías asociadas y coordinadas de materia, mente y espíritu. La personalidad no es tampoco un logro progresivo. La personalidad puede ser material o espiritual, pero ¿hay personalidad o no hay personalidad? Lo que es distinto de personalidad no alcanza nunca el nivel de lo personal, excepto por la acción directa del Padre del Paraíso. El otorgamiento de la personalidad es la función exclusiva del Padre Universal. La personalización de los sistemas vivientes de energía que Él otorga con los atributos de conciencia creadora relativa y con el correspondiente control en forma de libre albedrío. No hay personalidad aparte de Dios el Padre y no existe personalidad ninguna sino por Dios el Padre. Los atributos fundamentales del yo humano, así como el núcleo en forma de ajustador absoluto de la personalidad humana, son dones del Padre Universal que actúa en su dominio exclusivamente personal del ministerio cósmico. Los ajustadores de estado prepersonal habitan numerosos tipos de criaturas mortales, asegurando así que estos mismos seres puedan sobrevivir la muerte para personalizarse como criaturas morontiales con la posibilidad de alcanzar el último logro espiritual. Porque cuando un fragmento del espíritu del Dios eterno, la dádiva prepersonal del Padre Universal, habita la mente de tal criatura dotada de personalidad, ciertamente esa personalidad finita posee el potencial de lo divino y lo eterno y aspira a un destino semejante al último, a un intento de comprensión de lo absoluto. Aquí viene una línea que me llamó muchísimo la atención. La capacidad para la personalidad divina es intrínseca en el ajustador prepersonal. Sería interesante ver qué quieren decirnos los reveladores ahí. Que la capacidad para la personalidad divina es intrínseca en el ajustador prepersonal. La capacidad para la personalidad humana existe potencialmente en la dote de la mente cósmica del ser humano. Pero la personalidad experiencial del hombre mortal no es observable como una realidad activa y funcional hasta después de que el vehículo de la vida material de la criatura mortal haya sido tocado por la divinidad liberadora del Padre Universal, siendo así lanzado a los mares de la experiencia como personalidad autoconsciente, autodeterminada relativamente y autocreadora. El yo material es verdaderamente e incualificablemente personal. Esto lo acaba de decir Pablo hace un ratito y yo creo que sería bueno que pudiéramos dar vueltas a este párrafo porque creo que este párrafo implica un par de detalles muy interesantes. El yo material tiene personalidad e identidad. Identidad temporal.
El ajustador espiritual, prepersonal, también tiene identidad, pero esta es identidad eterna. Ahora, esta personalidad material y esta prepersonalidad espiritual son capaces de unir de tal manera sus atributos creadores para traer a la existencia la identidad superviviente del alma inmortal. Por eso es bien importante la conexión con el ajustador, porque nuestra alma se fabrica a partir de esa conexión que tenemos nosotros con nuestro ajustador. Así que habiendo proporcionado los medios para el crecimiento del alma inmortal y habiendo liberado al ser interior del hombre de las cadenas de la dependencia absoluta de la causación antecedente, el Padre se hace a un lado. Me gustaría también analizar esta línea, porque dice, y habiendo liberado al ser interior del hombre de las cadenas de la dependencia absoluta de la causación antecedente, sería interesante ver a qué se refiere con cadenas de dependencia absoluta y por otro lado causación antecedente, de causa y antes. Eso sería interesante. El Padre es un lado. Ahora bien, el hombre ya liberado de las cadenas de la respuesta a la causación, al menos en lo tocante del destino eterno, y habiéndose proporcionado los medios para el crecimiento del yo inmortal del alma, la creación, a la inhibición de la creación de este yo superviviente y eterno que es suyo por elección, depende de la voluntad del hombre. Ningún otro ser, fuerza, creador, ni agencia en todo el vasto universo de los universos puede interferir en medida alguna en la absoluta soberanía del libre albedrío del ser mortal, tal como éste opera en el ámbito de la elección, en lo que se refiere al destino eterno de la personalidad del mortal que hace su elección. En lo que toca a la supervivencia eterna, Dios ha decretado la soberanía de la voluntad material y mortal, y este decreto es absoluto. Respetan absolutamente, una de las cosas que más respetan es el libre albedrío, y eso es verdaderamente maravilloso. Y si ellos respetan nuestro libre albedrío, creo que es una lección para que nosotros podamos entender que también tenemos que respetar todo lo que nos rodea y el libre albedrío de los demás. El otorgamiento de personalidad a la criatura confiere, viene de nuevo, una liberación relativa a partir de la respuesta esclavizada a la causación antecedente. Y las personalidades de todos estos seres morales, evolutivos u otros, están centradas en la personalidad del Padre Universal. Ellos son atraídos siempre hacia su presencia en el paraíso por esa afinidad del ser que constituye el vasto y universal círculo familiar y el circuito fraterno del Dios eterno. Existe un parentesco de espontaneidad divina en toda personalidad. El circuito de personalidad del universo, de los universos, está centrado en la persona del Padre Universal. Y el Padre Paradisíaco es personalmente consciente de todas las personalidades, de todos los niveles de existencia, autoconsciente, y se mantiene en contacto personal con ellos. Y esta conciencia de personalidad de toda la creación existe independientemente de la misión de los ajustadores del pensamiento. Tal como toda gravedad está puesta en circuito en la isla del paraíso, y toda mente está puesta en circuito en el actor conjunto, y todo espíritu en el Hijo Eterno, del mismo modo toda personalidad está puesta en circuito en la presencia personal del Padre Universal. Y este circuito transmite infaliblemente la adoración de todas las personalidades a la personalidad original y eterna. Respecto de aquellas personalidades que no son habitadas por un ajustador, también el Padre les ha concedido la libertad de elección, y tales personas están asimismo incluidas en el gran circuito del amor divino, el circuito de personalidad del Padre Universal. Dios concede elección soberana a todas las personalidades auténticas. Entonces, no se puede forzar a ninguna criatura personal a emprender la aventura eterna. Las puertas de la eternidad se abren tan solo en respuesta a la libre elección de los hijos dotados de libre albedrío del Dios de libre albedrío. Y nos dicen además, nos dice este revelador para terminar con este documento, dice, y he aquí pues mis esfuerzos para presentar la relación del Dios viviente con los hijos del tiempo. Una vez que esté todo dicho y hecho,
no puedo hacer nada más beneficioso que reiterar. Y vamos a lo que hemos hablado sobre el amor. Dios es nuestro Padre en el universo y que todos vosotros sois sus hijos planetarios y que nos ama con todo su corazón, con todo lo que es Él. Y eso es maravilloso. Somos sus hijos y eso es lo que verdaderamente importa. Este es el quinto y último documento de la serie en que un consejero divino universal presenta la descripción del Padre Universal. Y este documento fue preparado por Paulita Padilla, Jaime Rey Albornoz, Carlos García, Javier Martínez y una servidora. Dejo de compartir. Y supongo que ya quedó claro y que no hay preguntas. Que me encanta. Ok, vamos. ¿Quién levanta la mano primero? A ver, vamos por... Gildardo. A ver, Gildardo, pues. Vamos. Gildardo. Buenas noches a todos. Realmente maravilloso este documento y sobre todo que nos muestra esa relación de Dios con nosotros, con el individuo. Y aquí hay que decir algo que me pareció súper interesante en todo este documento, es precisamente esta parte del alma, el crecimiento espiritual del alma. Y es que en el momento en que yo decido hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre no es más que querer ser como Él. Y eso en esta vida lo hago cuando tengo ocasión de servicio y de amar a los demás seres como hermanos, entendiendo esta afiliación divina que todos tenemos y que es la gran enseñanza del libro de Durantia. Cuando yo decido hacer eso, la voluntad del Padre, el alma crece espiritualmente. Estamos haciendo alma para asegurar la supervivencia eterna. Y hay una parte que me parece muy interesante, es cuando se dice que ni nos damos cuenta de eso. El alma crece espiritualmente y no nos damos cuenta de eso cuando cuando queremos hacer la voluntad del Padre. Al intelecto. Nosotros en esta vida que le damos tanta importancia al tema intelectual, a la conciencia, a la autoconciencia, ni se da cuenta de ello. Pero ¿cómo se manifiesta ese crecimiento espiritual? Pienso yo, en la manera tranquila, plácida, plena, como empezamos a vivir esta existencia. Este es mi aporte. Gracias. Ok, después venía, a ver, bueno, Pablo, los voy a nombrar como los tengo aquí, como los veo aquí. Pablo. Sí, gracias, Flor. Bueno, casualmente yo quería comentar sobre los dos párrafos que tú dijiste que querías analizar, que analizáramos. Bueno, comento sobre el primero, que es el 566. Si quieres lo comparto, sí, para... Excelente. Porque creo que sí vale la pena, creo yo, hacer un poquito de análisis al respecto. Yo creo que los reveladores a veces dicen las cosas como no queriendo, así como reveladas. Sin querer queriendo, para ver si decía. nos cae el 20 o no, ¿verdad? Es correcto, sí. Adelante. Fíjate, de justo es la parte que tú tienes resaltadas en negrilla, pero vamos a leerla toda primero para analizar. Dice, la capacidad para la personalidad divina es intrínseca en el ajustador prepersonal. La capacidad para la personalidad humana existe potencialmente en la dote de mente cósmica del ser humano. Primera pausa allí. Nosotros recibimos una dote mental. ¿Okay? Esa dote mental nos la entrega el espíritu creativo del universo local, la ministra divina, y la usamos mientras estamos aquí en la carne. Pero esa dote mental es justo una porción de mente cósmica. Entonces, nosotros tenemos la mente cósmica, la recibimos, sabemos que la mente cósmica depende directamente de los ayudantes de la mente y el circuito con el Espíritu Santo mientras estamos en nuestro planeta. Luego dice, pero la personalidad experiencial del hombre mortal no es observable. La personalidad, estamos hablando experiencial del hombre, no es observable como una realidad activa y funcional hasta después de que el vehículo de la vida material, nosotros, cada uno de nosotros, de la criatura mortal, haya sido tocado por la divinidad liberadora del Padre Universal, es decir, la llegada del ajustador del pensamiento. Por eso es que hace rato, justo como comentaste tú cuando estabas leyendo esto, yo decía que la personalidad está potencial en nosotros, ¿sí? No sabemos cuándo llega, pero está potencial en nosotros.
pero se activa y empieza a funcionar es justo con la llegada del ajustador del pensamiento, que es esa divinidad liberadora del Padre Universal. Y este párrafo está muy relacionado con dos párrafos más adelante, justo el que también dijiste que queríamos analizar. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice aquí. Aquí nos habla de liberación, dice. Así que habiendo proporcionado los medios para el crecimiento del alma inmortal, ¿qué es lo que el Padre proporciona para que nuestra alma primero nazca y crezca? El ajustador del pensamiento. El ajustador del pensamiento es lo que llega para que el alma pueda nacer y crecer. Y dice, habiendo liberado al ser interior del hombre de las cadenas de la dependencia absoluta de la causación antecedente, es decir, anterior a esto. ¿Por qué? Porque antes de la llegada del ajustador del pensamiento, nosotros estábamos totalmente supeditados a una realidad, la realidad material. Es decir, nuestro cuerpo está creciendo, envejeciendo, muere y se acabó. Si no fuese por la llegada del ajustador del pensamiento, no habría posibilidades de supervivencia. No habría. Esa es una causa real, causa-efecto de la materia, de vivir en un mundo material. Pero con la llegada del ajustador del pensamiento, el Padre nos libera de esa causación anterior, ¿sí? Permitiéndonos poder trascender la vida material. Y por eso es que dice, habiendo proporcionado los medios para el crecimiento del alma inmortal y habiendo liberado al ser interior del hombre de las cadenas de la dependencia absoluta de la causación antecedente, el Padre se hace a un lado, porque una vez nos otorga ese regalo, ¿de qué depende? Depende de las decisiones de nosotros, porque ya quedó activa la personalidad con el consiguiente libre albedrío que cada uno tenemos. Y dice, se hace a un lado. Ahora bien, el hombre ya liberado de las cadenas de la respuesta a la causación, al menos en lo tocante al destino eterno, y habiéndose proporcionado los medios para el crecimiento del yo inmortal, del alma, la creación o la inhibición de la creación de este yo superviviente y eterno que es suyo por elección, depende de la voluntad del hombre. Porque una vez que el ajustador llega, nace nuestra alma, todo el crecimiento y el potencial que tenemos de sobrevivir depende de nuestras decisiones. Depende de lo que hagamos, depende del uso de nuestro libre albedrío, porque el Padre ya nos dio el regalo de decir, bueno, toma, hijo o hija, tú puedes sobrevivir, puedes venir a verme, pero eso depende de ti, depende de tus decisiones, ¿no? Entonces, habiendo dado ese contexto, digamos, en mis propias palabras, cuando leemos este párrafo, veámoslo entonces agregándole esos detalles que yo puse, y lo vuelvo a leer rápido. Habiendo proporcionado los medios para el crecimiento del alma inmortal, el ajustador, y habiendo liberado al ser interior del hombre de las cadenas de la dependencia absoluta de la causación antecedente, es decir, podemos sobrevivir, el Padre se hace a un lado. Ahora bien, el hombre ya liberado de las cadenas de la respuesta de la causación, al menos en lo tocante al destino eterno, y habiéndose proporcionado los medios para el crecimiento del yo inmortal del alma, la creación o la inhibición de la creación de este yo superviviente y eterno, que es suyo por elección, depende de la voluntad del hombre. Ninguna otra fuerza, ningún otro ser, fuerza, creador ni agencia en todo el vasto universo de los universos puede interferir en medida alguna en la absoluta soberanía del libre albedrío del ser mortal, tal como este opera en el ámbito de la elección, en lo que se refiere al destino eterno de la personalidad del mortal que hace su elección. En lo que toca a la supervivencia eterna, Dios ha decretado la soberanía de la voluntad material y mortal y este decreto es absoluto. Depende de cada uno de nosotros. Aquí vuelvo a repetir causación antecedente. Y Pablo, yo te pregunto, ¿pudiera eso incluir a lo mejor, basándome en un párrafo en el documento 49 de los mundos habitados que habla que los niños sin ajustador pertenecen todavía a uno de los padres? Y ya lo mencionó también Jaime hace rato. ¿Pudiera ser esa una causación antecedente? Después de para todo, ese niño sí, un niño claro. es una causa la causa del niño es un padre. Pudiera ser que esa liberación a la llegada del ajustador, el niño ya es independiente en lo que se refiere a la supervivencia mortal. ¿Por qué? Porque en ese momento se empieza a construir el alma y a partir de que se construye el alma, el niño ya es independiente. Exactamente. Es decir, cuando el ajustador llega y el niño ya lo recibe, él tiene alma propia y por lo tanto toda la capacidad de sobrevivencia depende de ese niño en particular. Pero antes de la llegada del ajustador, el niño es dependiente de sus padres y solo si uno de sus padres sobrevive o los dos, por supuesto. Claro, y en todo caso la personalidad es potencial, pero se manifiesta y como dices tú, activo en el momento en que deja de estar amarrado al padre.
Ese caso también lo vemos cuando hablan de Andoni Fonta. Claro, eso no se ha hecho. Exacto, claro. Cuando hizo, sí, Con Andoni Fonta. que de hecho cuando se desarrolla, cuando la adoración entra en juego es cuando el circuito de la adoración realmente se engancha al circuito. Correcto, así es. Porque en el caso de Andoni Fonta ellos tenían que primero desarrollar la conexión con los 7 ayudantes de la mente, y solo cuando lograron, ¿se acuerdan que nos dicen en la historia? Claro, la mayoría no ha leído esa parte, pero comento en general. Una vez que empieza Andoni Fonta a desarrollarse y hace el contacto con la mente de Fonta, el espíritu de oración, luego lo hace con el gemelo, y por último, cuando se reúnen ambos y toman esa decisión basada en la sabiduría de abandonar de donde estaban viviendo, que es cuando hace contacto con el espíritu de la sabiduría, ya están funcionando los 7 espíritus ayudantes de la mente. Y en ese momento, esos seres son circuitados directamente con el Espíritu Santo, que es lo que es el primer nivel supermental, lo que nos hace verdaderamente humanos. Claro. ¿Entonces ven qué interesante es? Es fascinante. Manuel. Gracias, Pablo. Manuel, sí. Hola, Florcita, ¿qué tal? Buenas noches con todos, hermanos. A ver, tengo un par de preguntas y son temas que ya son preguntas, pero que ahí Pablo justo tocó los 2 temas, así que un poco que reforzó un poco también mis preguntas, ¿no? O sea, primero con el tema de la soberanía del libre albedrío. ¿Ustedes creen, no sé si el libro más adelante en algún documento lo dice, pero si esta soberanía es tal cual, o sea, un ser oscuro, involutivo, ¿respetaría la soberanía del libre albedrío? Esa es una primera pregunta. Mi respuesta yo creería que es no, pero no sé si ustedes me pueden contar, basado en el libro, por supuesto, ¿no? Y la segunda pregunta que tengo es en relación al nacimiento y crecimiento del alma. O sea, y está más relacionado a un párrafo del punto anterior, ¿no? Que tenía que ver con justamente la presencia del Espíritu Divino a razón de una desafortunada ventaja educativa, cultural o social. Porque claro, esto se daría en cualquier cultura, o sea, me estoy poniendo en el caso, por ejemplo, en la selva, o una cultura X que está en Asia, en la India o en China, que no tiene culturalmente o educativamente una forma de llegar a este tipo de conocimiento. O sea, ellos estarían discriminados de un crecimiento o nacimiento de su alma. Esas No, son mis 2 para preguntas. nada. Sí. Nunca. Acuérdate que es una relación personal, independientemente de dónde estés, cómo sea, todo, absolutamente todo, tu entorno físico, etcétera. No hay nada que impida que tu padre sea tu padre real sea tu padre, o sea, el Padre universal, y que tu contacto con él sea un hecho. Lo único que puede impedir ese contacto es la propia decisión del individuo de no querer tener ese contacto. Pero si el individuo quiere y lo busca en la medida que como pueda. Inclusive, a mí me tocó una experiencia con niños de síndrome. Mira, lo que son las cosas. Por azares del destino cayó un auto adentro de mi jardín. O sea, imagínate, un auto cayó adentro de mi jardín. Y resulta que tuve que ir a ver, quien manejaba ese auto era la mamá de un niño con síndrome de Down, que era una escuelita de junto. Fui a ver de qué se trataba. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que veo a esos niños hablando con Dios. O sea, te puedes imaginar a los niños, esa fue la cosa más hermosa. Y, o sea, y me di cuenta que no hay nada que haya un límite, porque es personal, es experiencial, cada quien de acuerdo a su propio ámbito, capacidad y demás, se puede comunicar con él. Entonces, la posibilidad está ahí. No hay nada que impida. Ahora, a lo mejor, como manejaban hace rato, un problema serio del cerebro, eso no implica, porque si lo repersonaliza, cuando despierta ahí le van a dar un cuerpo 0 kilómetros y a partir de ahí empieza nuevamente, pero va a tener la oportunidad de tomar la decisión. Sí, y entonces ahí cuando vea, yo creo que la va a tomar rapidito y sin duda, va a decir, ay, no, eso sí lo quiero, claro. Claro.
Gracias, Florcita. Solamente reforzando esa pregunta, lo decía, me queda clarísima esa experiencia muy bonita, en el sentido de que hay muchos caminos para llegar a Dios y no necesariamente alguien que tenga el conocimiento previamente cristiano o con este libro puede identificarse con Dios de formas diferentes. O sea, a eso más que todo iba, que tiene otra cultura y obviamente va a identificarse con Dios de otra manera, pero Dios es uno solo, ¿no? Claro, porque es algo interior que te hace Sí. pensar que que hay algo, aunque no sepas ni siquiera expresar, ni tengas ni las palabras, ni el conocimiento, nada para expresar. Hay algo para lo cual no hay palabras, pues, para poderlo expresar, pero se siente, la energía está ahí y no lo puedes negar porque existe. Ahí está. Pablito, sí, dime. Sí, buenazo. No, solo por ponerle a Manuel un ejemplo, en el hombre primitivo, no había televisión, no habían libros, no había ningún tipo de comunicación, ¿verdad? Pero la presencia del Espíritu del Padre en cada persona hacía que fomenta valores. Y en cualquier idioma, en cualquier forma y ante cualquier limitación, el sentir los valores y tratar de llevar una vida siguiendo esos valores es la relación con Dios. Aunque se comprenda poco, porque de hecho los reveladores dicen que muchas veces en nuestro planeta grandes profetas han habido grandes profetas, pero han sido ignorantes de todas las cosas de la vida, del tiempo, de su momento, del conocimiento en general, porque conocimiento general no tiene una relación directa con la comunión con el Padre. Eso por ese lado. Y por otro, porque Manuel también hizo una pregunta sobre lo del libre albedrío y habló de algunas personas malas, por decir algo. Bueno, imagínense, yo soy una persona mala y que todos estamos reunidos, no sé, en una conferencia. Y yo agarro y saco una ametralladora y empiezo a dispararles a todos. No va a venir un ángel, por decir algo, ni va a venir nadie a detener ese hecho de asesinato, por así decirlo. Es decir, yo tengo un libre albedrío y el uso que le dé, bien o mal, es una decisión total y completamente mía y es un acto humano, ¿no? Entonces me fui a un extremo porque me entendí que esa era la idea de la pregunta y por eso es que vemos que en nuestro planeta hay gobernantes, por decir algo, que llevan a desastres, países, pueblos y todas esas cosas y no tenemos una intervención celestial, por así decirlo, para que lo evite, porque es el uso del libre albedrío de nosotros. Es por eso que cada uno de nosotros debemos contribuir, poner nuestro granito de arena para mejorar el mundo en el que vivimos. Y para eso tenemos que empezar a mejorar nuestro propio ambiente y primero, por supuesto, cada uno de nosotros. Claro, tienes toda la razón. O sea, nadie va a venir a arreglarnos el asuntito porque nosotros somos los que tenemos el mundo de cabeza. ¿Por qué? Por nuestras decisiones, por nuestra falta de interés, por nuestra falta de participación y falta de conciencia. Entonces, ¿qué se necesita? Tener la conciencia suficiente como para ir entendiendo el respeto, que el respeto es básico. El respeto al derecho ajeno es la paz, lo dijo don Benito Juárez. Y eso es cierto. Si tú respetas al de junto, automáticamente creas en el de junto una posición similar a la que tú estás dando. Ahora imagínate con el amor. Entonces, en el momento en que entendamos eso, nuestro mundo va a empezar a estar en mejores condiciones y cada quien, haciendo uso de su libre albedrío, va a entender que el respeto al de junto es lo más importante y lo va a ejercer su libre albedrío respetando a los demás. Y si los dioses lo hacen, ¿cómo es posible que nosotros no lo hagamos? Los dioses que son los dioses nos respetan. Entonces digo, es una lección grandecita para aprender, ¿no? Sí. Gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. ¿Algún otro comentario? Y si no, le paso la palabra a don Jaime Rey. Listo. Bueno, les agradecemos mucho su tiempo. Se terminó el tiempo, ¿sí? Quedan 2 minutos, pero vamos a terminar nuestra lección. Les agradecemos mucho. Ha sido un placer y si Dios quiere, como siempre, esta misma noche quedará la grabación en YouTube, si me lo permite, porque creo que estoy suspendido. No sé si todavía puedo subir la grabación, si no le avisaré para subirla, ¿ok? Mil gracias a ustedes por su tiempo y por su participación.